Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer ya live training de retroalimentación con redes sociales. Recibimos por parte de muchos ayudantes y quienes estén, digamos, de alguna forma ligados a retroalimentar estudiantes con respecto a cómo poder utilizar estas redes. Hemos realizado con ustedes grupos focales, hemos estado en contacto permanente y nos hemos dado cuenta que este tipo de redes ha sido muy favorecedora en esta situación de educación a distancia de emergencia, puesto que ha facilitado la comunicación, la interacción entre estudiantes, entre pares, así que en el fondo se hacía necesario ya tener algún tipo de capacitación de manera tal que ustedes pudieran manejar con facilidad algunas herramientas mínimas, ¿cierto?, con respecto a el uso de las redes sociales. Entonces, me gustaría hacer un pequeño sondeo si has utilizado redes sociales en tu labor ya como ayudante, así que les pido responder, por favor, ahí si han utilizado redes sociales hasta el momento, solo un caso no, la gran mayoría ha demostrado utilización de estas herramientas. Por lo tanto, se comprueba de alguna manera esto que se comentaba al principio de la importancia de utilizar las redes sociales, y ahora el foco de este live training es que ustedes tengan herramientas pedagógicas que les permitan usar de mejor manera este tipo de instancias. Vamos a pasar entonces a algunas pequeñas reglas de la actividad, que estén alerta, pueden ir redactando consultas e ideas. Y en cuanto a la actividad, quizás es conveniente que mientras yo esté presentando, ustedes puedan tener su micrófono en silencio, pero si quieren participar, pueden utilizar el icono de levantar mano y ahí yo apago el micrófono y ustedes pueden intervenir. Y luego nosotros vamos a publicar esto a través de nuestras redes sociales, por lo tanto, si después quieren profundizar algo o quizás algún aspecto que necesiten repasar, va a estar todo disponible para ustedes. También para otros ayudantes que quizás no pudieron estar hoy y que sean sus amigos y quieran conocer el material que se trabajó. Vamos a partir entonces con una definición de lo que es retroalimentación. Uno es una palabra que usualmente escucha, que se comenta, pero siempre es bueno que en este tipo de procesos se les pueda ofrecer una definición teórica de lo que es la retroalimentación. Pues bien, primero tenemos que considerar que es un proceso que involucra etapas, secuencias, ¿cierto? Y que permite que los estudiantes obtengan información. O sea, una retroalimentación de por sí tiene que generar información para el estudiante de manera tal que pueda identificar similitudes o diferencias entre los estándares que se esperan del trabajo, lo apropiado, ¿cierto? Y las cualidades de su trabajo en sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los criterios que dio el docente, que es lo que espera del trabajo, y acá tenemos el trabajo en sí del estudiante. Por lo tanto, al contrastar estos dos elementos, podemos nosotros, en el rol de ayudante, por ejemplo, identificar en qué estuvo bien y en qué no estuvo bien. Entonces, el resultado es una información que permita al estudiante que mejore su trabajo, ¿ya? Por lo tanto, no olvidar que si hay un proceso que dice ser retroalimentación, pero que no cumple con estos elementos, entonces algo falló. Esta es una definición de los expertos Bode y Molloy, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, clave aquí que sea un proceso que permita al estudiante recibir información y que le quede clarito cuáles fueron las diferencias y las similitudes entre lo que ellos pudieron hacer y lo que se esperaba del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá, para la actividad que queremos presentarles hoy, esperamos que ustedes puedan tener un modelo en la mente,
ya un modelo de trabajo cada vez que ustedes vayan a retroalimentar el trabajo como parte de su ayudantía, por ejemplo. En el centro está el estudiante. Recuerden que todo lo que se hace acá en el colegio de ayudantes no tiene otra finalidad más que potenciar el aprendizaje del estudiante y a través de ustedes potenciar también todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tenemos ese centro y luego, por una parte, el docente, a partir de la actividad del curso, establece una tarea X, que puede involucrar el desarrollo de distintos aspectos, un informe, una presentación, etc. Y esa tarea involucra algunas metas y algunos criterios que generalmente se personifican en la pauta de evaluación o una guía, ¿cierto?, con lo que ustedes deben cumplir en el curso. Se hace entrega de eso y ¿qué es lo que ocurre? Que como resultado el estudiante algo hace con ello. Escribe, prepara la presentación, va desarrollando, digamos, la tarea. Pero nosotros lo que esperamos es que antes de la entrega final de esa tarea, ya para calificar, exista una instancia intermedia en la que pueda participar, por ejemplo, el mismo docente, el ayudante o incluso tutores, y también, ¿por qué no?, compañeros del curso que quizás tengan mayores facilidades dentro de la asignatura en sí, y que se pueda recibir una información antes, ¿cierto?, de manera tal que los estudiantes puedan a tiempo y de manera oportuna ajustar lo que están realizando. En este taller nos vamos a focalizar más en la imagen del ayudante, pero como les decía, lo importante es que ante cualquier entrega siempre exista alguna intervención previa que oriente. Y ese es el modelo sobre el cual vamos a trabajar, que es de Jasbach, Martek y Timmerman. O sea, tarea del docente, desempeño real del estudiante y que en una instancia previa a la entrega final exista una retroalimentación. Continuando con esta idea, nosotros, como les comentaba, nos vamos a focalizar en la retroalimentación del ayudante. Y ustedes saben que el ayudante desde la Universidad Católica de Temuco se entiende como este par que ya vivió el curso, que tiene una experiencia reciente del currículum, pero que no es experto, sino que es alguien que conoce un poco más que el par del curso. Quizás en algunos casos hasta la aprobó el semestre anterior, por lo tanto, no va a ser ni un abogado, ni un profesor, ni un ingeniero, no, es alguien que está en formación y por lo tanto conoce y tiene una congruencia desde los roles sociales y desde el conocimiento con el estudiante. Por lo tanto, bajo esta definición, ustedes de alguna manera son pares que manejan un poco más de contenido en relación a un curso en específico. Entonces, bajo esto, cuando hablamos de retroalimentación entre pares, nos diferenciamos de la retroalimentación experta, porque obviamente si lo hace un docente o un experto en la materia, la retroalimentación va a estar mucho más focalizada a aspectos técnicos del trabajo, sin duda. Pero como ustedes están en formación, como ayudantes, eh, es otra la retroalimentación y no deja de ser menos importante. Por el contrario, tiene una función muy particular. Primero, el hecho de recibir retroalimentación de pares que manejen un poco más respecto al curso puede servirte como una preparación para la vida que se entrega a la universidad, porque a todos nos toca retroalimentar y ser retroalimentados por colegas. Y eso ustedes lo van a empezar a construir desde ya en esta experiencia de ayudantía. El aporte que ustedes hacen a los estudiantes es que contribuyen en que ellos sean aprendices activos y reflexivos. Piensen, a veces hay cursos con 50 o más estudiantes y no se hace posible que todos puedan tener una acción cara a cara e individual con el docente. Por lo tanto, la presencia de ustedes permite que más estudiantes tengan más posibilidades de interactuar y eso incentiva en ellos la participación. Por lo tanto, cuando pensamos en retroalimentación entre pares, es más bien visto desde la lógica de herramienta de aprendizaje.
Por lo tanto, no se sientan abrumados si no están dando una opinión experta, porque no es la expectativa tiene que ver con lo que les indico acá, con generar instancias de preparación para la vida, con motivar el principio de actividad en el estudiante y ofrecer esta herramienta. Por tanto, esta interacción entre el ayudante y el estudiante en relación a estas tareas, en la literatura, como nos indica Brown y Pendlebury, promueve distintos elementos que son muy importantes y que orbitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el pensamiento crítico, habilidades para administrar, para organizar, promover la autoconfianza, la responsabilidad y la atención a las dinámicas del grupo. Y todas estas son competencias de carácter genérico que necesitamos para desempeñarnos en el mundo laboral. Por lo tanto, esta retroalimentación, como les decía, es distinta a la que entrega un docente, pero tiene un valor intrínseco muy, muy relevante. Ahora, tiene muchos beneficios, pero no se da solo por el hecho de que existan ayudantes y estudiantes. Hay que contar con algunos criterios. Los mismos autores anteriores nos dicen, bueno, ustedes quieren aplicar este tipo de retroalimentación, entonces tienen que considerar que se capaciten los que van a participar y por eso, por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo este live training para ustedes, porque no es solo llegar y presentarse y hablar, ¿me entienden? Sino que hay elementos que tenemos que considerar, partiendo por tener una clara definición de lo que es una retroalimentación, siguiendo con una clara definición de cuál es el aporte que la retroalimentación del ayudante te entrega, ¿ya? Entonces, la capacitación como un elemento que favorece el logro de todas estas competencias genéricas que ya les mencionaba anteriormente. Por otra parte, la tarea tiene que tener una meta definida, clara. Debe ser una tarea que esté bien presentada. Ahora, la tarea es responsabilidad del docente, por supuesto, pero también ustedes en este rol de ayudante podrían hacer sugerencias si es que hay elementos de la tarea que no sean tan claros. Por otra parte, que exista un acuerdo entre las partes, vale decir, qué función van a cumplir ustedes la retroalimentación y que eso esté tanto claro y acordado previamente con el docente y con los estudiantes. Y por último, que el procedimiento de evaluación sea claro para el estudiante. Si con estas condiciones, entonces sí podemos realizar esta retroalimentación entre pares desde el rol del ayudante. ¿Qué tareas podrían ser eventualmente retroalimentadas? Estoy segura que muchas de ellas a ustedes les ha correspondido a lo largo de esta ayudantía, no solo ahora, sino también previamente. Asesorías, casos, exhibiciones, narraciones, presentación de póster, presentaciones en sí, problemas, proyectos grupales, reportes de laboratorio. Este no es un listado único, sino que representa más bien distintos ejemplos de lo que se pudiera retroalimentar desde un par que cumple el rol de ayudante. Entonces, aquí, esto que les voy a contar a continuación es clave. Así que, nada, de lo anterior que tenían que recordar, que la retroalimentación es un proceso que involucra la comparación entre el desempeño actual y lo esperado por parte del docente, que aparecen estas debilidades y fortalezas, ¿cierto? Y que desde el rol del ayudante ustedes pueden apoyar el desarrollo de competencias genéricas asociadas a la actividad. Pues bien, ahora, el marco que nos presentan acá, nuevamente Brown y Pendlebury, tiene que ver con elementos que favorecen el aprendizaje desde la retroalimentación. Pero para ir un poco mezclando con la experiencia de ustedes, yo voy a dar una característica y les voy a pedir que quienes puedan compan en algún momento algunos ejemplos que ustedes han aplicado en sus propias ayudantías o bien que han visto en otros ayudantes y que pudieran contar esa experiencia. Entonces, primero que nada, que sea suficiente. Quiere decir que la retroalimentación sea entregada de manera frecuente y con el detalle necesario,
que no sea ni más ni menos de lo que necesita el estudiante. Porque, ¿qué es lo que ocurre? No sé si le ha pasado en su experiencia como estudiante que a veces han recibido una retroalimentación y dice una palabra, signo de interrogación. Y ustedes quieren, ¿qué me quisieron decir acá? Esa retroalimentación no es suficiente porque no les deja claro qué falló o qué estuvo bien. Ni tampoco que, pero es un caso menos común, por supuesto, que les escriban un gran texto en donde no quede claro lo que necesitan. Cualquiera de los dos casos es incorrecto y por lo tanto la retroalimentación es suficiente cuando recibe la información precisa respecto a qué debe mejorar. Otra característica de una buena retroalimentación es que sea focalizada. Usted aquí, y esto es muy importante, no se está retroalimentando a la persona. Usted no está diciendo la persona es responsable o es irresponsable. No, se está evaluando el desempeño y aquello que esté bajo el control del estudiante. Por lo tanto, uno no puede, por ejemplo, sería muy erróneo decir, parece que en este trabajo no se dedicó mucho. No, sí podría decir uno que la extensión y la profundidad del trabajo no se asocian a la expectativa de lo que está establecido en los criterios. Eso sí, pero nunca un juicio en relación al estudiante, sino que en relación al trabajo que pudo producir. Y obviamente también nunca saliéndonos de la pauta. Si el profesor o profesora estableció algunos criterios y a ustedes les pidió retroalimentar algunos de esos criterios, eso es, nada más allá de ese marco. Oportuna porque no sé si les ha ocurrido que a veces llega una retroalimentación muy buena, pero es horas antes de la entrega final. No sirve, tiene que ser una retroalimentación que permita hacer ajustes a tiempo. Voy a dar un pequeño espacio para que si alguien quiere compartir alguna buena experiencia de retroalimentación, lo pueda hacer ahora. Así que quedo atenta. Puede ser por el chat también, si no pueden hablar por audio. Porque estoy segura que tienen buenas prácticas de retroalimentación. Lo dudo, de hecho he estado en contacto con varios de ustedes. Mm. Camila, adelante, cuéntanos. Hola. Em, Dos ejemplos en donde una fue una retroalimentación efectiva en el cual se realizó, el estudiante entregó la tarea e inmediatamente después se hizo la retroalimentación porque se iba haciendo de a uno y a medida que llegaban. Y estas se hacían de manera personalizada a través de Instagram o WhatsApp, depende del medio que ocuparon, que sería como un ejemplo de retroalimentación rapidita y que fuera eficiente para la entrega final. Lo que, por ejemplo, es contrario por ejemplo, prácticas anteriores en donde en lo personal hice una entrega y la retroalimentación me llegó después de la segunda entrega final. Entonces era como que no servía. Eso. Sí, saludos a tu pequeña igual Camila, muchas gracias. ¿Habrá otra experiencia más que puedan compartir de retroalimentación, ya sea como estudiante, como ayudante, que consideren que sea eh, para compartir? Diego, dice Diego, también adicional quisiera acotar la objetividad de quien retroalimenta, ya que igual es necesario inducir términos propios a la retroalimentación. Sí, lo que da la objetividad, en este caso, y la validez de lo que tú estás entregando, tiene que ver con aferrarse a los criterios. Entonces, si el criterio de evaluación, por ejemplo, indica que el trabajo esté correctamente escrito en cuanto a coherencia y cohesión, y el profesor
pide y solicita que el comentario en relación a esto, vale decir buena ortografía, que las ideas estén adecuadamente conectadas y todo eso, pues bien, ese es mi foco, ahí me quedo yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que no estaría correcto es que el profesor entregue una pauta, entregue unos criterios, solicita a ustedes retroalimentar en función de algunos criterios y que ustedes entregaran retroalimentación distinta o fuera de eso. ¿Ya? Aquí, a ver, de alguna manera, a veces no es posible eliminar la subjetividad, por supuesto, pero tiene que estar en función de los criterios. No puede ser que, por ejemplo, un trabajo lo retroalimentaron de una forma y otro de otra. Tiene que haber una correspondencia, tiene que haber un foco en los criterios. Exacto. Nunca desviarse los criterios. Ya. Lo que podría ocurrir es que ustedes, como se ha visto, al menos en la experiencia que hemos podido recolectar durante este semestre, que están con algunos más cercanía con los estudiantes a través de WhatsApp, que quizás pudieran ellos solicitar, no sé, como aparte de lo que me dijiste, ¿hubo algo más que sería, no sé, algún consejo que me pudieras dar? Y bueno, quizás ahí dar un consejo, pero siempre relativo a la tarea, ¿ya? Así que en el fondo eso es un aspecto bien, bien relevante. Así que gracias, Diego, por tu aporte. Otras características, mira, acá nos escribió Carol. Yo tuve una profesora que su retroalimentación era muy buena, pero llegaba muy tarde. Cuando la entrega final ya estaba lista, no había mucho que hacer, pero ella era muy detallada al realizarla, según los criterios propios del curso. ¿Sabes qué? Lo que dice Carol, encuentro que es muy bueno, porque ¿qué pasa? Que eh, uno tiene que ver la integralidad de la retroalimentación, ¿ya? Entonces, supongamos que ustedes están en una situación en la que les dieron 2 días para retroalimentar un trabajo, y tienen un tiempo limitado y tienen, no sé, por ejemplo, 30 estudiantes, ¿ya? Y que luego, si no lo entregan en esos 2 días, va a pasar mucho tiempo y quizás no alcancen a arreglar lo que tengan que arreglar. Entonces, uno a veces puede caer en la tentación de decir, no, es que quiero ser bien detallado y quiero entregar como todo el mínimo de información, pero así con lujos, con lujos de detalle. Y ustedes si calculan los tiempos y ven que ese detalle no es factible de entregar porque significa que no todos reciban la retroalimentación, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Priorizar que llegue. Entonces, en ese caso que comenta Carol, que es algo que todos nos tenemos que preguntar en algún momento cuando estamos en esto más de la docencia universitaria, ¿cierto? O, bueno, no solo universitaria, sino que en general, que todos estos criterios que les estoy comentando ahora, no es que uno sea más importante que otro, sino que en su conjunto permiten que la retroalimentación tenga un efecto en el aprendizaje, ¿ya? Así que muy buen el comentario de Carol porque nos hace ver que tenemos que optar por la opción que nos permita balanceadamente asumir todos estos distintos aspectos. Bueno, otros criterios, aparte de los anteriores, que sea apropiada al propósito de la tarea y sus criterios, ¿ya? Por lo tanto, siempre ceñida a la finalidad de la tarea, a los criterios. Que esté relacionada a lo que los estudiantes comprendan que la tarea debe ser. Miren, esto es un poco enredado en la redacción que está ahí, pero les explico en detalle. Pudiera ser que alguien entregó un trabajo de la forma en que entendió que había que hacerlo. Y resulta que está bien alejado de lo que se esperaba. Entonces, ustedes, si le dicen al estudiante X no se cumple o está malo esto, eso no es suficiente información para que pueda hacer el ajuste. Entonces ustedes ahí tienen que ser bien claros en qué fue lo que faltó, pero en relación a lo que está en el trabajo del estudiante, ¿ya?
entonces pudieran colocar, al parecer entendiste que la tarea solicitaba esto, pero si te fijas bien, en realidad esto es lo que se requiere. Entonces, no, lo que esto promueve es que no hay retroalimentaciones que debieran ser estándar, está, no está, sino que en relación a lo que recibieron, entregar la información a ese trabajo en particular para que el estudiante pueda hacer los ajustes que ellos necesitan hacer. Bueno, lo otro es que la retroalimentación también favorece el aprendizaje cuando ustedes como ayudantes la reciben y la atienden y hacen algo. O sea, si piden un trabajo por solicitar y no retroalimentan, mejor no pedirlo, ¿cierto? Y lo último es que esté el tiempo y esté el espacio para que el estudiante pueda actuar en relación a la información que ustedes van a entregar. ¿Ya? Porque como salía en el caso de Carol, si no pueden actuar sobre ella, pues bien, no logramos el objetivo. Entonces, resumiendo, la retroalimentación debe ser suficiente, información suficiente para el estudiante, focalizada en el desempeño, oportuna, apropiada a la tarea, relacionada con lo que el estudiante comprendió de la tarea, recibida y atendida y que se actúa en relación a ella. Estos son los elementos clave para una buena retroalimentación. Ahora, vamos al contexto institucional. Cuando se habla de retroalimentación en el modelo educativo de la Universidad Católica de Temuco, se dice que es importante para el estudiante obtener retroalimentación respecto de cómo aprende, de cuáles son sus principales dificultades y obstáculos que se deben franquear, las principales fallas que se deben corregir, porque es la base del mejoramiento y de un óptimo aprovechamiento. De todo esto, recuerden bien que usted, como ayudante, no es necesariamente la retroalimentación tan de expertos, sino más bien esto de mantener el principio de actividad en el estudiante, de hacerlo más reflexivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes hay algo que tienen muy claro y que es que por haber realizado el curso hace poco, tienen muy fresco en su mente y en su recuerdo cuáles han sido las dificultades que los estudiantes han vivido, porque ustedes probablemente las vivieron cuando estaban en el curso. Entonces, un aspecto importante cuando ustedes entregan retroalimentación es que se note esa comprensión por parte de ustedes y que luego esa información sea la base para que lo que el estudiante debe corregir. No nos olvidemos también que en el contexto del reglamento de ayudantes, el estudiante ayudante es quien por sus méritos ha sido seleccionado para desarrollar labores de apoyo a la docencia o de la investigación, en este caso docencia, y que la ayudantía en un curso tiene que ver con actividades que ustedes apoyan y que se realizan en pos de los resultados de aprendizaje del curso. Por lo tanto, ese es el marco general de lo que ustedes realizan y si cuentan con el nivel básico, entonces pueden desde el reglamento apoyar el aprendizaje a través de la retroalimentación. ¿Por qué se promueve que sea desde el nivel básico? Porque, como decían los autores anteriormente, entregar retroalimentación no es algo que se tome a la ligera. Uno necesita tener una capacitación, un conocimiento para entregar esa retroalimentación. Algunos conceptos mínimos, como les decía. Y bueno, en el nivel ya avanzado, se puede agregar el rol y la función de que el estudiante corrija informes. Pero lo importante es que nunca puede ocurrir que el ayudante evalúe, por ejemplo, por escrito y que se entregue inmediatamente a los estudiantes. No, tiene que pasar primero por el filtro del docente. Así que eso es un aspecto bien importante. En el caso del básico, la retroalimentación se da más bien en un punto quizás presencial y ahora que no lo puede ser, más sincrónico, es más de contacto, más oral, de conversación. Y en el avanzado puede darse también en el marco de evaluaciones escritas, ¿cierto? Pero estas siempre tienen que ir mediadas por el docente. Así que esto es como desde el marco institucional para que puedan tenerlo más claramente definido.
Entonces, yo les quiero hacer otra consulta ahora, que tiene que ver con las redes sociales que ustedes han empleado. Y voy a colocarla más frecuente, ¿ya? Entonces tenemos WhatsApp, tenemos Facebook y tenemos Instagram, por mencionar algunas. Entonces, ¿qué redes sociales has usado más frecuentemente en la ayudantía? Entonces, les pido contestar más frecuentemente han utilizado. Gana por lejos WhatsApp, así que excelente. Quisiera que alguno de ustedes me comentara, de los que votaron por WhatsApp primero, qué tipo de acciones han realizado a través de esta red social. De los que votaron WhatsApp. Cristóbal, adelante. Bueno, básicamente es armar grupos de WhatsApp del curso en sí, y de ahí uno va entregando las noticias, viendo el tema de las evaluaciones que vayan, viendo las dudas que existan, pero todo por WhatsApp. Creo que el medio más eficiente, porque se sabe a quién quiero llegar. En cambio, si lo dejo en Instagram o una página, eso va a depender mucho del horario, y como que Instagram tampoco es una red que esté diseñada para este tipo de cosas. O sea, si uno quiere difundir, ya está bien. Pero para tema educativo no creo que sea Instagram una buena red. Pero como dicen ahí, es solamente comunicación. Comunicación, ver tema de nota, atraso y ese tipo de cosas. Muchas gracias, Cristóbal. Camila escribe en el chat, nosotros más que nada coordinación y respuesta de dudas de forma más rápida, para informarme también de los trabajos. Hay harta interacción. ¿Ya? Ahora me gustaría, miren, igual todas las opiniones son válidas. Cristóbal decía que quizá Instagram no era tan apropiado desde lo educativo. Bueno, eso igual hay formas y formas, porque quizás de la manera que él lo estaba pensando es correcto decir que no sería tan educativo, pero hay otras instancias en que he visto que ha funcionado bien. De los que levantaron la mano por Instagram, me gustaría conocer alguna experiencia. Carol, adelante. Hola, bueno, yo creo que he usado más Instagram, pero no desde la perspectiva que dice el chico, sino que como cuando uno tiene un ayudante en el curso y a veces solo uno se sabe su nombre y no tiene su teléfono, entonces es más fácil como buscarla a través de esa red social y hacerle consultas. Cuando a mí me han hecho consultas, yo respondo, bueno, con audios, igual con fotos, y por mensaje es como WhatsApp, pero cuando no tienen el número. Así que creo que igual es bastante útil. Fantástico. Sí, miren, Facebook vi que no lo votaron mucho. Igual yo no lo descarto, pero hay en realidad una herramienta que es nueva de Facebook, que de hecho la vamos a abordar un poquito a través de esta presentación, que pudiera ser interesante. Entonces, para efectos de la presentación, vamos a ver brevemente qué funcionalidades. Audio, mensaje por WhatsApp, a grupo, lista de difusión y retroalimentación en vivo en sala de Facebook. Eso es lo que vamos a abordar. Es probable que algunas de las acciones ya sepan, pero nosotros los vamos a ir mezclando con las orientaciones pedagógicas, entonces esa va a ser probablemente lo que les pueda sumar
a su bagaje actual como ayudantes. Vamos primero entonces al modelo nuevamente, que lo vimos al principio. Teníamos al docente que establece una tarea, el desempeño real del estudiante por otro lado, y al medio tenemos la retroalimentación del ayudante vía WhatsApp, Facebook, y aquí hay dos elementos que nunca se pueden olvidar. ¿Cuáles fueron los criterios del docente para el trabajo? Y las buenas prácticas. ¿Y las buenas prácticas a qué se refería? A que fuera suficiente, oportuno, apropiado, que se actuara sobre él, que sea recibido, todos esos elementos focalizados, todo lo que discutimos no se nos puede olvidar al momento de entregar retroalimentación. Entonces, partimos, por ejemplo, con audio y mensaje a grupos de WhatsApp. Si es que no lo han hecho todavía o si es que lo están haciendo, considerar que es conveniente que sea solicitado o aceptado por los estudiantes, porque igual tiene que ver con un ámbito más privado, personal. Entonces, en el fondo, no asumir y agregar números, sino que más bien ver la opción de que los estudiantes lo soliciten y que ellos compartan su información y recién ahí generar estos grupos. Y lo otro es que hay reglas mínimas de funcionamiento que tienen que operar para que no existan problemas y para que todos se entiendan y estén bien. Una, respeto mutuo, o sea, ojalá cortar cualquier situación que pueda ser de confrontación, pero perdiendo las normas, ¿me entienden? De interacción y de buenas, digamos, de buenas relaciones, ¿ya? Entonces, mantener el respeto mutuo y la claridad del propósito, porque, bueno, todos tenemos grupos de WhatsApp con una función más de entretenimiento y está muy bien, pero considero que si el grupo de WhatsApp se hizo para el curso, es conveniente que el foco principal sea ese, porque si perdemos la línea, entonces no se va a convertir en un espacio tanto de aprendizaje, ¿ya? Entonces, sí tener una buena onda, por decirlo de alguna forma, una buena comunicación, ser ameno, pero manteniendo que este es un espacio de aprendizaje, por lo tanto hay ciertos elementos mínimos que hay que considerar. Y lo otro que creo que es muy, muy relevante, que se establezcan horarios, porque también sería injusto para ustedes tener la responsabilidad de responder mensajes después de cierta hora. Entonces, igual dejar establecido en qué momentos ustedes pueden responder, hasta qué hora, qué días de la semana, porque de esa forma tampoco se genera en ustedes esta sensación o esta tensión de que el estudiante quizás esté esperando que ustedes estén siempre disponibles y en realidad yo sé que ustedes tienen generalmente una muy buena disposición, pero hay elementos mínimos, como les digo, que son esperables y hay un horario de oficina más o menos en el cual ocurren las clases y debiera ser más o menos también ese horario en el que ustedes pudieran estar retroalimentando y no en cualquier hora, ¿me entienden? Y a diferencia de las listas de difusión, lo interesante de los grupos de WhatsApp es que fomentan la interacción y eso es bastante adecuado. Entonces, si se cumple lo anterior, entonces es bastante positivo poder contar con un grupo porque va a facilitar este intercambio. Ahora, para armar un grupo de WhatsApp, probablemente ya lo manejan, pero esto es solo para quienes no lo han hecho. Hay dos opciones. Una es ir acá arriba donde están los 3 puntos, o bien acá abajo donde sale este mensaje en color verde. De cualquier forma van a llegar a la opción. Por lo tanto, ya sea que presionen arriba o abajo, ustedes van a llegar a un panel en donde va a estar esta opción para que ustedes puedan crear esta alternativa. Luego, paso siguiente es que en la lupa tienen que ir ingresando los nombres para ir agregando a las personas que van a ser parte de su grupo. Estas se van a ir colocando en este listado
Y aquí ustedes pueden cambiar la imagen o pueden colocar el nombre del grupo. La última acción sería apretar la flecha en verde y con eso tienen ya generado el nuevo grupo con los participantes que ustedes definieron previamente. Entonces luego, ya estando el grupo creado, ustedes ya se pueden escribir un texto directamente o bien apretar la función de audio para entregar la retroalimentación. Entonces ahí, cuando ustedes hagan esto, tienen que ser bien claros en que la información cumpla, nuevamente como les decía, con los criterios de ser suficiente, oportuna, focalizada, entregada de una forma en que el estudiante pueda actuar sobre ella, ¿ya? Y todos estos elementos que nosotros les mencionábamos al principio. Y también los estudiantes a través de este grupo podrían hacerles llegar los links de los trabajos, algún audio y ahí ir generando este intercambio. Otra alternativa puede ser las listas de difusión. Pueden haber estudiantes que no están interesados en tener un grupo de WhatsApp del curso y ante eso es un principio que hay que respetar en el fondo. Entonces se puede generar una lista de difusión que está solo hecha para entregar información. Entonces, los participantes de la lista no pueden interactuar entre ellos, sino que en vez de estar mandando el mensaje uno a uno, lo envían una vez y WhatsApp distribuye a las personas que pertenecen a esa lista. Y al recibir, podría ser que las personas les escriban de vuelta, pero ese mensaje solo va a ser visto por quien envía y por quien recibe. Entonces, para hacer esto, presionan los 3 puntos arriba y colocan la opción Nueva difusión. Colocando Nueva difusión, les da la opción y pasan a la siguiente pantalla donde ustedes pueden ir agregando a las personas que quieren que sean parte de esa lista de difusión y una vez que terminan, colocan, ¿cierto?, el tic verde para dar cuenta de que finalizaron la acción de llenar a los actores que van a ser parte de esa lista. Entonces se hace esta pantalla donde salen los destinatarios y ustedes pueden presionar en ese espacio, ponerle un nombre a esa lista de difusión e incluso si después quieren agregar gente, pueden ustedes hacerlo a través de esa vía. Ya, perfecto. Ahora, hay otra función que es muy reciente para Facebook y que tiene que ver con salas. Se activó hace un par de, yo no diría que es más de un mes ya, y que es bastante interesante explorar porque tienen, como tomándome el punto que decía Cristóbal, de que a veces Instagram era muy abierto, ¿ya? Estas salas son por invitación y por lo tanto solo pueden ingresar ciertas personas que ustedes definan, pero es una integración entre WhatsApp y Facebook, ¿ya? Les voy comentando. Se pueden utilizar cuando estén todos, haya sido solicitado o aceptado por los estudiantes y que obviamente se haya acordado la realización de una retroalimentación en vivo, ya para que ustedes puedan asegurar asistencia. Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes van a su grupo, por ejemplo, del curso que tienen de ayudantía, y presionan el botón donde salen las distintas alternativas y les va a salir documento, sala, galería, audio, ubicación, contacto. Y ustedes presionan sala. Y ahí les abre una opción de salas de Messenger y ustedes ahí presionan ir a Messenger. Luego, ahí, por ejemplo, entré al Messenger del Colegio de Ayudantes y te dice ahí crear sala como ayudante SUSE Temuco. O sea, les va a preguntar con qué usuario ustedes quieren crear la sala. Y presionan ahí. Y luego
puede colocar enviar enlace por WhatsApp. Por lo tanto, ese enlace de esa sala solo llega a ese grupo. Y así ustedes pueden asegurarse de que solo esas personas van a ingresar y que no va a ser una actividad abierta a la comunidad, ¿ya? Es un sistema nuevo, al menos en lo personal lo he probado y funciona bastante bien. Solo sí que requiere, obviamente, tener los usuarios identificados para que puedan ir ingresando. Pero, digamos, es bastante estable y, como les digo, tiene este beneficio de que es una sala, por lo tanto, mucho más privado que, por ejemplo, hacer un live de Instagram. En el fondo ahí se enterarían todos sus seguidores si es que estuvieran haciendo una retroalimentación en vivo, que no es la idea. Entonces, ya casi llegando al cierre de este live training, tienen que tener en cuenta de no olvidar los fundamentos de la retroalimentación, ¿ya? Porque no, digamos, esto no es simplemente dar una opinión. Eso yo creo que si hay una idea importante que decir hoy, es que retroalimentar no es opinología, sino que es a partir de una tarea con criterios dados por el docente, dar una apreciación respecto de lo que el estudiante debe mejorar en su trabajo, pero que es para beneficio de su propio aprendizaje, ¿ya? Entonces, y ahí hay como una responsabilidad por parte de ustedes como ayudantes de entregar que esta información que sea, que aporte, que sea constructiva, que permita que el estudiante pueda finalmente entregar un mejor producto, ¿ya? Entonces, pasa que ahora viene toda y me imagino que varios están con pruebas y con entregas de trabajo, y ustedes ahí en su rol de ayudante también, favoreciendo ciertos aspectos. Por lo tanto, siempre, nunca olvidarse de que ustedes también cumplen ese rol de estudiante y en el fondo pensar qué información pudiera aportar, pudiera nutrir, pudiese mejorar lo que este estudiante va a entregar. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación es muy particular, muy especial y por lo tanto debe hacerse con la mayor seriedad posible. Entonces, eso en el fondo es algo que espero lo tengan muy claro y asumido no solo a partir de este live training, sino también de todas las acciones que se vayan haciendo como ayudantes. Lo otro, que se mantengan familiarizando con las redes sociales, porque ocurre que por toda la situación de pandemia han habido muchos ajustes y cambios. Ya, por ejemplo, lo de las salas que por Facebook, que tienen una muy buena capacidad, digamos, en cuanto a personas. WhatsApp, ustedes también podrían hacer videoconferencias, pero solo permite hasta 8 personas, ¿ya? Entonces ocurre que estamos constantemente en cambio de lo que las aplicaciones nos entregan. Entonces ahí es conveniente que ustedes estén siempre familiarizándose y viendo, y bueno, también, ¿por qué no?, para evitar uno u otro chascarro que pueda ocurrir, ¿cierto? Entonces mejor manejar muy bien la herramienta. Por otra parte, los dejo invitados para el próximo live training que se va a hacer el 20 de julio, ya faltó ahí el 20, lunes 20 de julio a las 15 horas, y también que estamos atentos a todas sus consultas que ustedes quieran realizarnos, que si no las hacen ahora, pueden escribirlas a través de colegioayudantes@uct.cl.